¿Sí? Bueno, acá estamos. Más allá. Buenas tardes. Así te ven, Ahí así estamos, te ven. Acá estamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Sí? Queremos darle gracias a Dios por esta propuesta, ¿no? Queremos agradecer la participación de Lía Valeria. Ella es hija de nuestra pastora Mabel Montesino, ¿sí? Y es hija de esta casa igual. Nos produce mucha gratitud tenerla en esta tarde con nosotros. Y hace poquito más de un mes ella nos trajo esta propuesta, ¿sí? Es un taller, una propuesta que ella estuvo elaborando y trabajando ya, y creemos que es muy interesante por la propuesta que tiene en sí, que es el rol de la iglesia como una institución más dentro de la sociedad, y cómo por ser una institución hay responsabilidades que la iglesia debe asumir, ¿verdad? Entonces, un poco de eso nos va a estar ella hablando. La idea es poder interactuar también, preguntas que puedan surgir, así que siéntanse en la libertad de poder hacerlo. Le damos la bienvenida, así que bueno, quedamos ya a tu disposición. Bueno, yo igual estoy agradecida por este espacio. Gran parte de lo que hoy vengo a aportar, que es un granito de arena más, tiene que ver un poco con la crianza, con la mirada que la denominación nos dio. Y digo nos porque hablo del grupo de amigas con las que siempre nos criamos, que nosotros, a pesar de que algunas no asisten, siempre como que tuvimos presente el pensamiento crítico que Alit nos manifestó frente a la realidad social. Y realmente me ha pasado que compartí con varias congregaciones y después de un tiempo revaloricé, porque en su momento lo valoré, pero con el tiempo revaloricé todas estas cuestiones que no son menores frente a contextos difíciles como el que estamos, no solamente hablando de lo político, de lo económico en el país, sino también como Oro Rivadavia, como nuestra ciudad. No sé si están al tanto de muchas situaciones que están pasando, que son preocupantes, que nosotros como cristianos podemos estar atentos, podemos orar, pero también es importante ver de qué otras maneras podemos ayudar dentro de las comunidades, de los diferentes lugares. Todos conformamos familias, todos tenemos roles, abuelos, tíos, hijos, nietos. Uno de los... Ahora vamos, estoy reiniciando. Sí, está bien. Uno de los puntos de partida también tiene que ver con que yo estoy hace años trabajando en la escuela, que vos me entenderás, Viviana. En lo educativo nosotros estamos muy de cerca con las distintas realidades y vemos que hay problemáticas que cada vez se agudizan, que más allá de las cuestiones políticas hay una falta del Estado, también hay falta de la familia, que cada vez se nota más y esto fragiliza un montón los vínculos y cada vez estamos notando en edades más tempranas situaciones que podríamos prevenir. Entonces, mi recorrido por ahí era desde un lugar educativo primero, pero después fui formándome en otra dimensión que es más en la parte social. Me recibí en técnica superior en niñez, adolescencia y familia y ahora estoy terminando la licenciatura. En búsqueda de recursos, porque uno sabe de que, y vos lo sabés, Liliana, la docencia es como que parece que nada de lo que hacemos basta. A veces nos encontramos con que queremos que los chicos asistan a la escuela y cuando empezamos a profundizar en las situaciones salen un montón de cuestiones que realmente la escuela no puede sola. Entonces, ¿por qué también una de las intenciones de acercar esta mirada es pedir ayuda? Porque también esto se viene trabajando hace un montón en las ciencias sociales, pero por ahí no se conoce desde todos los ámbitos y más en la iglesia. El trabajo en red es importante de todas las instituciones. Y ustedes saben que la institución principal es la familia. Es la familia, es donde los chicos nacen, crecen, es la primera instancia de socialización. Los chicos aprenden sus primeras palabras, sus hábitos, los ejemplos. Esa es la primera institución. Y después está la escuela, la iglesia, los clubes, ¿no? El enfoque es con normativas al respecto, ¿sí? Esto no viene del sentido común y de lo que yo pienso. Y lo más loco de todo es que cuando nosotros vamos a la normativa sabemos que la raíz de toda la normativa de nuestro país, de la Constitución, inclusive la normativa internacional, es
es bíblica finalmente, ¿no? Porque ¿de dónde, qué dicen los 10 mandamientos? No matarás, ¿no? Todas las cuestiones éticas, morales que rigen la conducta humana tienen que ver con eso. Entonces, más allá que vamos a hablar hoy de otras cuestiones conceptuales distintas, finalmente en la raíz nada es nuevo porque en la palabra sabemos de que todo esto está volcado de manera original. Entonces, le comentaba al pastor Carlos que me costaba un montón el nombre porque era como que quería que sea claro, también quería que sea como en un lenguaje sencillo, no muy técnico, y a la misma vez que nos deje pensando a todos de por qué venimos acá y qué es lo que, con qué intención vamos a convocarnos para pensar qué cosa y desde dónde. Entonces yo puse aportes, porque es un aporte más dentro de los que cada uno de ustedes seguramente va a traer hoy, igual sus miradas. Aportes para pensar la iglesia como parte de la sociedad. Es decir, vamos a salirnos un poquito como de la mirada, si se quiere, bíblica espiritual, porque esto ya tienen los pastores que constantemente están con eso. Hay ciertas referencias bíblicas porque obviamente contextualicé dentro de la iglesia, pero la institución de una mirada más sociológica, ¿sí? Más social, la institución de la iglesia. Así que ese es el nombre. Y no es menor también la imagen, si la ven igual. ¿Qué ven en esa imagen? La integración. La integración. Una mano. Una mano, una vereda ruda. Y si ven, son distintas, ¿no? Es como a lo que vamos. El poder mirar al otro que es distinto a mí. Obviamente que la bajada primero va a ser para nuestras familias, pero hay otras familias que necesitan. Hay otras personas que no son los míos inmediatos que también requieren de esta ayuda. Así que tenía que ver con eso también. Y para comenzar, retomé una frase importante de un libro que seguramente todos lo conocen, que se llama Así veo al Señor, que el autor es Gabriel Osvaldo Bacaro. ¿Lo conoces? Que es el fundador de Alit. Es el fundador de Alit. Este libro tiene como varios capítulos y como compendios de cosas, reflexiones y demás, muy interesante, y lo retomé en este tiempo. Y en un apartado que él llamó Cambios, no sé quién puede leerlo, me gustaría que alguien lo lea. Si pueden verlo desde ahí. ¿Se ve o crees que lo lea yo? A ver. No, Dice, no hay duda que el mundo moderno se están efectuando profundos cambios en todas las esferas que le toque actuar al hombre. Cambios decisivos en el orden sociológico hacen ver la necesidad de que un proceso revolucionario se cambie el eje económico donde gira nuestra abatida humanidad y comience a valorarse a los hombres por su dignidad humana, es decir, por ser imagen y semejanza de Dios. La Iglesia, como parte integrante de la sociedad donde actúa, no puede eludir su responsabilidad de ejercer un verdadero ministerio profético, que por un lado exhorta al pueblo de Dios a salir de su adormecimiento para pero a la vez denunciando las injusticias sociales que vive nuestra generación. La Iglesia de Dios piensa que Jesucristo estuvo del lado de los pobres, no como posición política, sino en lucha contra los poderosos que se olvidaban del dolor del pueblo. Dios está de nuestro lado en la lucha, y la bendición del Altísimo nos guía con el Espíritu Santo para ser verdaderos profetas y atalayas en el pueblo de Dios y las comunidades donde vivimos. Bueno, Bien. me parecía pertinente esto como un llamado que tenemos, ¿no? Y que viene inclusive desde los orígenes de la denominación. Entonces, desde ese marco también pensaba esta propuesta. Como puntos de partida, como yo les decía, la reflexión desde la experiencia territorial en el campo de la educación. Me toca estar todos los días en mi rol entrevistando familias, todos los días, hablando con abuelos, con abuelas, con tíos, con chicos solos que no tienen ningún tipo de acompañamiento familiar, y tenemos que ver cómo colaboramos. Entonces un punto de partida era acercar esta realidad a ustedes,
que por ahí Liliana o por ahí las otras personas que capaz que han llegado comentarios, situaciones, lo saben, es alarmante la situación de lo que está pasando. Entonces, un punto de partida era eso, desde mi experiencia en la educación. Por otro lado, como para ordenar lo que vamos a ir viendo, son los marcos normativos vigentes a nivel internacional, a nivel nacional y provincial, que van a ver que tenemos responsabilidades, como dijo, la Iglesia tiene responsabilidad, las familias tenemos responsabilidad ante el Estado, y no es algo que podamos elegir, es algo que es una responsabilidad legal. Y después, una pequeña mirada bíblica, que ahí voy a pedir más la asistencia por ahí de Carlos y de todos ustedes, que seguramente la tienen, acerca de la dignidad humana. No es menor esto, a imagen y semejanza de Dios, mirar al prójimo, mirarnos a todos desde ese lugar. El contexto es difícil porque hoy es como que está muy combativo todo a nivel político, ¿vieron? Si el otro no piensa como yo, ya es como objeto de mi odio, de mi desprecio, del rechazo. Y en realidad nosotros tenemos que saber que todo lo que vayamos a hacer es porque el otro es digno, por el simple hecho de ser creación de Dios, hecho a imagen y semejanza. Entonces, la Iglesia también tiene un rol, y todos nosotros, de pacificar. Está bien que todos tenemos nuestro posicionamiento, está bien que todos creemos lo que es justo y lo que no es justo, pero es un llamado a la reflexión también, que podamos ser pacificadores, y sin dejar de decir las cosas que tengamos que decir, que sea con una mirada de gracia siempre, ¿no? Pensaba la época que está escrito, en el 1972 decía ahí, y la realidad que en ese momento está describiendo, ¿no? Como no ha habido ningún cambio. No. O sea, la propuesta de cambio la tiene en este caso la mirada del pastor en ese momento, ¿no? Exacto. Pero como a veces esas miradas no logran bajar esto que decías vos recién. No. Y nunca nada es suficiente, porque también cuesta un montón también que hay un acrecentamiento del individualismo, en donde cada uno de nosotros, con el paso del tiempo, perdimos esta mirada comunitaria y empezamos a enfocarnos, y lo sabemos, en una ciudad como Comodoro Rivadavia, en donde perseguimos nuestros objetivos económicos, que no están mal, nuestros objetivos profesionales, inclusive a costa muchas veces de nuestros propios hijos, de nuestras propias familias, de los matrimonios. Y esto resquebraja los vínculos, resquebraja lo verdaderamente importante. No está mal que nosotros tengamos nuestros objetivos, pero cuando se empiezan a trastocar otras cuestiones que son más esenciales, inclusive a la luz de la palabra de Dios y nuestros deberes, es donde inclusive empezamos a ver las consecuencias en la sociedad. Bueno, entonces desde una perspectiva social, como les decía, podemos decir que la Iglesia es una institución religiosa que agrupa seguidores de una fe específica. Hay distintas iglesias. Está la Iglesia Adventista, la Iglesia Católica, esta es una iglesia protestante, evangélica. Las iglesias tienen estructuras diferentes y enfoques doctrinales según su denominación religiosa. A lo largo de la historia, las iglesias han sido centros de influencia cultural y espiritual, y eso no es menor. Es importante preguntarnos qué tipo de influencia nosotros estamos generando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad de Comodoro Rivadavia. Dejamos que las cosas pasen o nos pronunciamos frente a las diferentes situaciones, actuamos en las diferentes situaciones que nos interpelan, porque las cosas pasan. Sin embargo, ¿qué postura tomamos al respecto y qué podemos hacer? A veces no es muy difícil, como lo vamos a ver más adelante. Más que nada, a veces es la cuestión de la intención y el poder predisponernos como comunidad, porque no son cosas que las podemos hacer aisladas. Bueno, la labor social de la Iglesia se extiende a diversos ámbitos. Uno es el desarrollo humano, promueve el desarrollo integral de las personas, incluyendo el desarrollo espiritual, intelectual, social, económico, educativo. Por ejemplo, a través de los seminarios de la educación cristiana, contribuye a la formación de las personas, promoviendo valores y conocimientos que todo esto contribuye al bienestar social. No es menor, cambia, la persona se transforma y es un factor de cambio en la sociedad.
asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, que esto es muy importante también, frente a situaciones de enfermedad, ancianos, discapacitados, inmigrantes, que es una realidad muy presente en nuestra comunidad, personas sin hogar. Y ahí, bueno, yo no la agregué porque después vamos a hablar niñeces, adolescencias. Defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la justicia, la igualdad, la libertad, denunciando situaciones de injusticia y promoviendo el diálogo y la reconciliación, que es lo que decíamos. Tenemos otras herramientas que no son la confrontación, que no es la violencia. Es distinto nuestro rol, ¿no? Y nuestro aporte. Bueno, respecto a la normativa internacional, retomé el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miren la época, 1948. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Miren esta palabra que familiar nos suena. Deben comportarse fraternalmente. No es algo extraño para nosotros, ¿no? Los unos con los otros. Sin embargo, por ahí hay que ver qué tanto está en nuestras prácticas eso. Eso a nivel internacional. Bueno, en Argentina el año 2006 fue un año muy movido en cuanto a lo que fue normativas relacionadas a los derechos. La ley 26.206, por ejemplo, de educación, se reformuló en este año, en donde cambian los paradigmas. Es decir, anteriormente había una mirada de la niñez, de la infancia, y realmente en estas leyes que se actualizan cambian las intervenciones de la justicia, de la familia y demás, y realmente hay un cambio que se empieza a notar desde diferentes planos. Una de esas leyes del año 2006 es la ley 26.061, que es de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ustedes saben de que anteriormente a esto había una normativa que no sé si la leyeron alguna vez o la sintieron nombrar, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Claro. Que esa fue como una ley también internacional. Hola María, hola mamá. Ya lo bajamos. No me internaron. Ah, bueno, qué bueno. Nos dimos cuenta. Estamos hablando de la normativa. La Convención sobre los Derechos del Niño, esa fue en 1989, casi en los 90, fíjense que no tiene tampoco muchos años. Sin embargo, recién en el 2006 el Estado argentino como que la incorpora efectivamente, porque si bien antes estaba presente, hasta que el Estado no saca una ley por escrito y no la pone en vigencia, eso no se puede trasladar en los diferentes planos. Por ejemplo, en la educación, en la justicia, en salud. Entonces, recién en el 2006 surge esta ley, que no es menor porque cambia la situación, se los nombra específicamente a los niños, niñas y adolescentes que hasta ese momento estaban como invisibilizados, y dice que se conforma el sistema de protección integral de derechos. No sé si habían escuchado alguna vez eso. Sí, sí. ¿Sí? Sí. En la escuela, secundario. ¿Sí? Dice, para la promoción, prevención, asistencia, protección, ¿cuántas palabras? Resguardo y restablecimiento de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. ¿Por qué surge esta ley también? Porque digamos que el contexto es de que niñas, niños y adolescentes venían pasando situaciones en donde no se contemplaba su realidad. Hasta ese momento estaba el paradigma de la infancia tutelar, no sé si escucharon hablar de eso, en donde, por ejemplo, los chicos que no tenían familia se institucionalizaban. Nadie decidía, ni ese chico era escuchado, ni las familias eran escuchadas, directamente se retiraba ese chico, se le institucionalizaba y el juez decidía. Exacto. Sin conocer las historias de esas familias. Entonces, esta ley lo que hace es cambiar y decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer valer realmente esos derechos de niños, niñas y adolescentes, porque no todos viven las mismas situaciones y porque todos tienen derecho a ser escuchados y a ver cada situación, frente a un montón de situaciones de violencia, de abuso, de negligencia y de vulneración de derechos. Entonces, esta ley como que integra un montón de acciones, pero lo importante es como el restablecimiento de sus derechos, la restitución, y esa es una palabra re importante. ¿Sí, no? Sí, a mí me tocó de cerca porque cuando mi mamá muere no me había dejado ningún papel para mis hermanos, ¿no? Eran 3. Entonces me tocó muy de cerca, me ayudó mucho la escuela católica en ese momento que estaban
de la escuela católica y la dirección de la escuela, viste que la católica Sí. tiene peso, y entonces ellos me ayudaron mucho para que me pudieran dar la guarda. No tenía patria potestad, pero tenía guarda. Por eso tuve que velar por todo eso, por los chicos, hasta que después me lo dio. ¿Y qué año era más o menos donde te pasó eso? Eso fue... Ay, creo que 94. Todavía no estaban... Claro, no. Claro, pero tuve que hacer un montón de papeles, cosas, no te imaginas lo que... Y los chicos declararon, ellos podían porque tenían 9 y 10 años. Claro. Entonces pudieron declarar que se querían quedar conmigo, viste, que yo era la hermana mayor. Así Pero lo decidió un juez igualmente. lo decidió un juez, Claro. sí. Ahora sí, fue menores. esto cambió porque, por ejemplo, ahora los jueces lo único que hacen es control de legalidad. Ahora hay otras instancias más democráticas en donde otras personas también participan de esas decisiones. Claro, sí, ahora sí. Por ejemplo, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay abogados. Son equipos interdisciplinarios que lo que hacen es trabajar primero con esas familias, con esos niños, esos adolescentes, se los escucha y a partir de ahí se toma una decisión que el juez lo que puede hacer es como terminar de ver si falta algo más y firma, pero no es que un juez va a decidir la situación de los chicos. Y eso es muy valorable, porque si a vos te hubiera tocado en ese momento que te escuchen, no tuvieras que haber pasado todo eso que pasaste. 3 meses tuvimos que esperar que no. Y eso fue, digamos, bueno, porque conocemos casos en donde los separaron a todos los hermanitos. Sí. Claro, ¿viste? Eran 3 para... Bueno, fue la iglesia católica, la escuela católica fue la que me ayudó un montón. Bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto del cambio de paradigma. ¿Vieron? Hoy ya no es así y eso es bueno. Falta un montón igual. Si querés seguimos con la próxima. Chubut. Sí, que es Chubut. Vieron que cuando sale una ley nacional, los estados provinciales también adhieren. Tienen que adherir. Tienen que adherir. Claro. O no. En general tienen que adherir porque es toda normativa internacional. Y es la 3 número 21 en la ley provincial. Creo que no se actualizando. No pasó. Que también es lo mismo, entonces en Chubut también tenemos organismos correspondientes a donde nosotros podemos ir ante estas situaciones. A nivel nacional también se crearon distintos programas para las distintas situaciones. Ustedes saben de que cuando una familia, por ejemplo, vive una tragedia o hay violencia o hay distintas situaciones en donde el Estado tiene que intervenir, no siempre es que se van a una institución, a la casa del niño y demás. Ahora hay programas específicos en donde primero se contiene a esa familia y como última instancia se lo saca de su centro de vida sería. Es decir, la vida que tiene ese niño, niña, adolescente que está acostumbrado a estar con su abuelo, con su abuela, con sus tíos, en su escuela, en su barrio, con sus actividades. Antes de eso se barría y realmente era muy traumático para generaciones enteras. Ahí está. Hoy la idea es esa. Bueno, y la ley 321, que también es de protección integral de la niñez, adolescencia y familia, la ley Chubut, en su artículo 4 dice, es deber de la familia, miren cómo pone en primer lugar la primera institución que decíamos, que tiene que resguardar, la primera es la familia. Después la sociedad y el Estado asegurar a los niños y adolescentes con absoluta prioridad la realización de los derechos referentes a la vida, a la salud, alimentación, educación, vivienda, deporte, recreación, formación integral, cultura, dignidad, respeto, libertad, cuántas cosas, a la convivencia familiar y comunitaria, y en general a procurar su desarrollo integral respetando su personalidad. La garantía de prioridad comprende, yo puse como el primer inciso que me parecía como el más pertinente, la primacía de recibir protección o auxilio cualquiera sea la circunstancia. Y acá entramos como en el enfoque específico de por qué tenemos que resguardar las infancias. Ustedes saben que todos somos sujetos de derechos. Por el simple hecho de nacer y ser seres humanos, todos tenemos derecho a la vida, todos estos derechos que se nombran, los tenemos. La diferencia es que un menor de edad, y cuando son muy pequeños, a pesar de ser titulares de derechos, no pueden luchar por sus derechos, no tienen voz muchas veces. Entonces somos las familias las que tenemos que luchar por sus derechos. Y si nosotros estamos viendo que alguno de esos derechos está siendo vulnerado, nuestra obligación es
darles voz a ellos, hacerlos escuchar. Y si ellos no pueden hablar, porque, por ejemplo, no tienen determinadas cosas que hacen a su dignidad y que dañan su dignidad, nosotros los adultos que somos responsables de ellos tenemos la obligación de hacerlo. Hablo de nuestra familia, de los niños de nuestra familia, también hablo de la comunidad, porque, por ejemplo, en los barrios hay familias en donde nosotros vemos que los adultos no cuidan de los niños. Entonces, por ahí no es que yo voy a ir a intervenir en esa familia, pero hay instituciones en el barrio en las cuales yo puedo acercarme a poder decir, en tal lugar hay una familia, yo observé tal situación. Yo les cuento mi experiencia, por ejemplo, en las 1008 tenemos como, estamos los que siempre hemos vivido y después hay departamentos que han sido tomados. En mi edificio hay un departamento que está tomado y que constantemente hay cambios de familia y siempre es como, no sé quién está a cargo de eso, pero siempre es como gente con mala vida, que está mucho de noche, con música, que los fines de semana es un desastre. Y nos pasó una vez de que una señora que era de República Dominicana llegó a vivir ahí con sus 2 hijitos y una noche estaba con, no sé si una pareja o algo así, y hubo una situación de violencia y ella empezó a gritar y estaban los niños ahí en el medio de todo eso, vivenciando todo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque yo no es que me fui a meter en esa situación, porque también uno corre riesgo muchas veces. Pero, por ejemplo, en todos los barrios tenemos CPBs, o no es así, tenemos uniones vecinales, hay instituciones, centros de salud, en donde nosotros nos... ¿Cómo dijiste, perdón? ¿EPB? ¿Cómo? CPB, Centro de Promoción Barrial se llaman, en donde hay trabajadores sociales que están puestos en ese lugar para trabajar con esa comunidad, porque su trabajo es hacer el seguimiento de esas familias en donde hay problemas. Entonces no es que nosotros estamos solos, nos tenemos que acercar a esas instituciones, y a mí me pasó que yo no me metí, pero yo el otro día fui y hablé con la trabajadora social de esa institución, y le dije, en tal edificio, tal departamento, hubo esta situación, e informo para que ellos, también es como decir, yo estoy haciendo que todas las personas que trabajan para el Estado estén enfocadas realmente y estén informadas, y si no lo saben, los anotice y que cumplan con su deber también como funcionarios. Exacto, por eso hablo de red. No siempre vamos a poder solucionar la vida de todos, pero sí apoyarnos en las instituciones. Y nosotros como iglesia también, cuando nosotros tenemos conocimiento de ciertas situaciones, también podemos ir a los líderes, pedir autorización, o también acercarnos al líder a ver cómo podemos hacer para ayudar a las familias que nosotros sabemos que pueden estar pasando esas situaciones. Y cuando hay menores en el medio, sobre todo, que son los que todos tenemos que resguardar. Bueno, y ahí como que hice un grafiquito en las instituciones y organismos corresponsables. Corresponsabilidad es una palabra también importante. ¿Por qué? Porque no es que hay una sola institución o un solo organismo que se dedica al resguardo de los derechos. Somos todos. Entonces ahí van a ver que el gobierno provincial y municipios tienen su responsabilidad, sus acciones. El Poder Judicial interviene también, la familia en primer lugar, como decimos, porque es el primer lugar de resguardo, la comunidad, que pueden ser los vecinos, los clubes, desde la persona del almacén que ve situaciones cotidianamente, y después las instituciones y asociaciones, y ahí adentro está la iglesia, por ejemplo. Todos somos corresponsables, todos tenemos la obligación de estar atentos. No quiere decir que vamos a andar como policías ahora identificando todo, sin embargo, identificar que ante alguna situación yo puedo acercarme a alguna institución. Exacto. O por lo menos poner en palabras, acercarme a esa familia, hablar con el pastor, con los líderes, buscar la manera de no hacer silencio frente a distintas situaciones que sabemos que pueden afectar y vulnerar derechos. La corresponsabilidad, como les decía, implica que todos los que acompañamos a las niñas, niños y adolescentes debemos estar atentos ante situaciones de riesgo y vulneración de sus derechos. Esto no solamente nos interpela a nivel familiar, sino en lo comunitario. Sí, es importante que registremos que todos somos como tenemos esa responsabilidad. No sé si se acuerdan del caso de Lucio Dupuy. Sí. Cómo fue que toda esa situación estuvo como invisibilizada, porque era como que era puertas adentro de la casa, y uno se pregunta, ningún vecinito se dio cuenta, ninguna otra familia, el jardín, las seños, todas las personas que vemos pasar
Yo a veces cuando nosotros estamos en la escuela y yo veo situaciones con chicos, siempre digo, a veces nosotros podemos hacer la diferencia de por qué un chico termina siendo un delincuente, porque hay un recorrido social que se va haciendo. ¿Sí? Si nosotros como vecinos invisibilizamos y encima segregamos y no damos la posibilidad a veces de mirar con gracia a un chico que encima que fue violentado, después como sociedad lo rechazamos. Entonces vamos construyendo a veces sin querer psicópatas, o no es así, delincuentes. Y ahí es donde tenemos corresponsabilidad nosotros. A veces no necesitamos ir a cambiarle la vida a esa persona, pero sí tener un trato amoroso, un trato respetuoso, una mirada humana, porque es hecho al imagen y semejanza de Dios como cada uno de nosotros. Seguirlo, se puede seguir, Exacto. hacer el seguimiento. Exacto. Nosotros nos encontramos, yo a veces en la escuela no sé a dónde derivar, chicos, y yo en la escuela no puedo, por ejemplo, no puedo hablarles de Dios abiertamente, porque en mi rol está prohibido, y a veces me da ganas de decirle, anda a la iglesia, andate a la iglesia, esto, el otro, porque yo sé que hay un montón de cuestiones que como iglesia podemos hacer. Por ejemplo, la contención, el hecho de tener un día abierto que vengan a tomar una merienda, un compartir y que en vez de irse a su casa en donde hay droga, alcohol, violencia. Tenemos chicos, por ejemplo, yo trabajo en todas las escuelas en donde, que son técnicas, entran a las 7:30 y a veces son las 6 de la tarde, están adentro de la escuela y no se quieren volver a la casa. Claro, qué terrible. Porque ahí tienen contención, tienen alimento, tienen todo. Sí, a veces no es la gran cosa que hacemos, simplemente decirle, hola Octavio, ¿cómo estás? Su nombre, no su apellido como que fuera Claro, él, su sí. nombre, su identidad, su persona. Desde pequeñas cosas, como digo, no es que tenemos que ir y cambiarle la vida, son gestos que esa persona la pueden cambiar para bien y él puede entender que la sociedad no lo rechaza. En el secundario, por ejemplo, habíamos 4 personas mayores, cristianas, todas. Y ese grado era como que ese grado, el director nos mandaba a todos los jóvenes con problemas, nos mandaban ahí, porque ellos, el director sabía que éramos cristianos. No nos negó que oráramos por ellos. Pero también escuchamos y después lo que le hacía falta, porque viste que ponen pretexto para no seguir el joven. Entonces, bueno, le hacía falta unas zapatillas, conseguíamos, le hacía falta una carpeta, hoja, le traíamos. Y así terminó todo el grado. Y vino un chico también con problemas de, ¿cómo es? No sé, como sordo mudo, creo que era así, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Sí. No sé cómo se dice, pero bueno. Tenía esa complejidad y nosotros ninguno sabíamos de señas, pero sí escribíamos en papeles. Y él también terminó la escuela con nosotros. Entonces fue como un grado muy lindo, muy unido y cuidando a los más jóvenes y hacerlo que pudieran terminar la escuela con Exacto. nosotros. Y esto saben de que es algo que no es menor, porque es un gran objetivo terminar, por ejemplo, el secundario o pasar de año. Y cuando no hay contención familiar, se vuelve imposible. Nosotros muchas veces tenemos que trabajar con los chicos y siempre decimos con nuestras compañeras, bueno, con él hay que trabajar solo porque no contamos con nadie. Y es tremendo, que decir, imagínense, acá hay abuelas que sus nietitos no cuenten con nadie. Es muy doloroso, padres o tíos. O sea, es tremendo, es muy duro que ese niño no tenga quien esté pendiente si comió, si durmió, si a dónde está. Entonces, esas situaciones se ven un montón y por eso como iglesia, o sea, ahora les voy a comentar cuál es como el fin de toda esta charla más allá de la información. Que pensemos y propongamos también, ¿no? A mí me pasó hace un tiempo que salimos a visitar con una hermana en la mañana, creo que era el barrio San Martín. Llegamos a la casita que íbamos a ver, golpeamos y salió una nena que no abrió la puerta, tendría 6 años, por mucho. Le digo, ¿está tu mamá? No, pero no te voy a abrir la puerta. ¿Por qué? Le digo yo. Porque vino un viejo y me quiso manosear. Y estaba con la hermanita un bebé. Yo le digo, abrime la puerta, mi amor. Yo soy amiga de tu mamá. Me abrió la puerta. Vos sabés que se agarró y no se quería soltar y llorar. Yo recuerdo, ahora que está hablando, recuerdo esa imagen y tremenda la situación de esa. Y yo me lo iba a traer. Me dice, en ese tiempo yo iba con Verónica. No, María.
porque si era la madre los que están acá y vos no están los chicos, van a decir, vos los Es que eso, Claro. eso también, ahora si querés lo hablamos, hay resguardos legales que tenemos que tener porque no es ir a hacer las cosas por hacerlo. Claro. Estamos dentro de una sociedad y hay un ordenamiento jurídico, tenemos que respetar las leyes. Por eso yo lo enmarqué en eso. Porque está bien, uno de corazón puede hacer cosas, pero Claro. también puede perjudicarse. Y después me enteré que la nenita se la vendieron al hospital. Yo cuando vos me compartía, porque yo no comparto, vieron que yo a veces traigo pedidos de oración, y ella me decía a ese chiquito que lo único que quería era, yo necesito amor. Y en ese caso, digamos, desde la posición de ellos, no pueden abrazar a un chico, porque eso les puede costar el puesto, les puede costar un sumario, eso no está permitido y es realmente difícil. A veces nosotros cuando estamos dos compañeras agarramos y decimos, bueno, estamos las dos, está de testigo, lo abracemos, porque es impresionante no contenerlo. O sea, es algo como deshumanizado ver que está deshecho, y vos Y no no podés poder. ni tocarle la mano ni darle un abrazo como para que sienta esa protección. ¿Sí? Pero es verdad que no lo podemos hacer, por ejemplo, por resguardo. Claro, yo hacer un comentario. En el 2008, uno de mis nietos iba al jardín. Y me tocaba llevarlo a mí, yo llegaba del trabajo y Janina trabajaba, así que yo llegaba y Víctor ya los tenía preparados y yo me los llevaba al jardín. Y el nene venía ya con días que no quería, pero no, amor, que bueno. El último día ese día se agarra de la columna del porche de la casa. No quiero ir. Le digo, está bien, vamos a cantar y le digo, vamos a ir a pasear. Salimos a pasear, lo llevé en el auto, dimos una vuelta, él con su guardapolvo también. Y empecé a cantar un coro que a él le gustaba. Después le digo, empezamos a charlar, de la nada empezamos a charlar. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Si el jardín, mirá, que la abuelita, que esto, que tus hermanos. Y ahí empezó él, porque ni siquiera Janina se lo había dicho, porque era un compañerito de jardín, lo tenía amenazado a mi nieto. Y el nene lo llevaban todos los días del hogar del niño a la escuela. Y del colegio salía a la casa que vivía ahí a la vueltita, a la casa. El papá estaba preso, pero con domiciliario. ¿Qué hizo? Le robó una tumbera al papá y lo tenía amenazado a mi nieto. Y ella no quería ir más y lloraba. Y bueno, cuando me habló, yo lo abracé, bueno, oramos. El chiquito tenía 5 años, Sí. pero fue algo muy fuerte. Sí. Entonces, no lo hablé delante de Janina, no le dije, Janina, mira, pasa esto, no. Esperé, le comenté a Víctor y después llamamos a Janina y los chicos estaban jugando y le comentamos. Janina fue y habló, fui yo también, porque yo estaba responsable, al nene llevarlo a la escuela, a la mañana, a la tarde lo retiraba Janina, al mediodía lo llevaba yo. Entonces, había una responsabilidad de familia. Y bueno, tuvieron que hablar, se tuvo que hablar con el abogado anciano, con la comisaría. Un proceso largo, pero mi nieto pudo lograr seguir yendo al jardín, pero le costó más de 15 días. Volver. Esa es la otra realidad que también tenemos los chicos que tienen un resguardo, una familia y que hacen ese trabajo, que también tienen que convivir con estas realidades. Entonces tenemos doble responsabilidad porque es cuidarlos a ellos, pero también brindarles las herramientas para que ellos se sepan mover en un mundo en donde cada vez es más difícil y también qué es lo que ellos ven de todas estas situaciones y cómo ellos van a actuar también. A veces tendemos, está bien, frente a situaciones de riesgo, tendemos a cubrir a los nuestros, ¿no? Pero cómo también articular con la mirada compasiva con el otro y entender que hay toda una cadena que no justifica en absoluto que los chicos hagan el tarea, porque nosotros siempre le decimos en la escuela, todo lo que vos hiciste está mal y no lo tenés que hacer. Y todo lo que te pasó no es justificativo de tu accionar, porque también está ese equilibrio también.
Pero Claro. no es lo mismo actuar del amor que actuar con estigmatización, con discriminación, No. con violencia, con segregación hacia esa persona. Por eso digo que son procesos para pedirle sabiduría a Dios también, gracia y compasión y actuar porque cada situación es distinta. Cada uno de ustedes han tenido nietos, hijos, y todos nos enfrentamos a situaciones así. Los sentimientos son diferentes. Exacto, porque a veces te da miedo, te quieres escapar, ay, está lleno de chorro esta ciudad, muchas Claro. veces, ¿no? Y esto y lo otro, y sin embargo, ¿y qué pasa? Es Nada que eso de lo apunta, que- cuando vos hablaste del individualismo y la sociedad en la que vivimos y justamente la estigmatización y lo que la iglesia tiene que ver, justo es eso, que el Señor está inclinado hacia los pobres, los huérfanos, las viudas, los que están indefensos. Ese es nuestro mensaje. Pero con nuestra acción de encerrarnos, de como decimos siempre acá, estamos un pueblo muy feliz. Yo ayer le hacía notar estaba charlando con unos hermanos, le digo, toda nuestra liturgia tiene que cambiar. Porque nosotros, por ejemplo, nosotros cantamos lo que creemos. Y yo te propongo que busques en todo nuestro coritario qué coro habla de proteger a los niños. Ujú. Por ejemplo, Es verdad. todo es allá No les arriba, nombramos. llévame al altar, llévame al trono, llévame a la gloria, todo allá. Eso es alineación y es lo que hablamos un poco antes de la charla. Sí. Todo esto viene políticamente manejado de Estados Unidos, del conservadurismo evangélico. Es lo que predicaba Jimmy Swaggart. Ustedes no habían nacido todavía, pero Pues yo lo cuando veía por videos los sábados. Jimmy Swaggart predicaba todo vestido blanco y decía, no importa ustedes, hermanos de Latinoamérica, los países del tercer mundo, que estén pasando miseria, hambre, dolor, esto, lo otro. Dice, porque cuando el Señor venga vamos a andar en calle de oro, mar de cristal. Y yo me la comía esa porque después digo, ¿cómo? Y yo estaba sentado en un rancho, en una cama, frente a un televisor que me habían regalado, que fue el rancho que se me quemó. O sea, en la miseria, y esa teología alienta a que vos te quedes así. No que reacciones, no que quieras progresar. Legitima la desigualdad también. Bueno, ¿Sí? entonces, ahora, ya pasó Jimmy Swaggart, ahora estamos en 2025. Sí. Nuestras iglesias, ¿cómo se han ayornado para tener un mensaje? Al otro día a nosotros nos pasó en carne propia, decir, bueno, ¿cómo actuamos frente a un caso concreto de abuso? No te metas, vamos a orar. Bueno, ahí Ah. algunas sí. Sí, el abuso, por ejemplo, es una de las problemáticas, lo que vos nombraste. Eso todo el tiempo nosotros estamos trabajando con eso en las escuelas y hay una... La que no se entera. Y los que no salen porque justamente los abusos son intrafamiliares. Más del 95% de los casos suceden con conocidos en la familia. No es ni en la escuela ni en otros lugares, es en el ámbito cotidiano. Mira, perdón. Y hay dentro de la comunidad, hay hermanas que han sido abusadas y no han sido Sanadas. Porque no han confesado. Porque no han confesado. Claro, porque eso también lo que hace es el silencio, es parte del proceso también Claro. de manipulación psicológica que vive esa persona. Exacto. La mantiene en una cautividad emocional y ni hablar espiritual, ¿o no? Entonces eso no Tal queda cual. en libertad. Y además esa persona fue tan manipulada que piensa de que fue su culpa, de que hizo algo malo. Exacto. Y encima yo le comentaba el caso a él que me llegó de otra ciudad, de una amiga que me cuenta cómo hacer porque en la familia de su pareja salió una situación así y el miedo era como no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a destruir a tu familia si confesas? No, o sea, la familia está destruida desde que pasó esto y ahí hay que trabajar y son temas muy difíciles. Fuimos a dar una vez una charla, yo le comentaba a él, cuando yo estaba haciendo la tecnicatura, fuimos a una iglesia que tenía un merendero con 200 familias iban ahí, allá en la extensión del Máximo Basoleo. Y fuimos a trabajar específicamente abuso sexual infantil y con todos los que estaban en la horita feliz, todos los adultos, para que ellos puedan saber qué hacer, qué no hacer, cómo identificar los factores de riesgo, indicadores del comportamiento de un niño o una niña que pudo haber pasado eso y a dónde ir, ¿no? Porque también es eso.
No solamente hablar por hablar, sino decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? ¿Cuáles son los siguientes Cada pasos? charla es una charla. Claro, y no es como que con oración se tapa todo, ¿no? Porque hay procesos, exactamente, hay normativas legales. Y en nuestro caso, ¿cómo haríamos? Porque por nosotros el caso que tuvimos, ya hay denuncia, ya está, ya es un tema que está encaminado, digamos, porque la iglesia no tuvo que intervenir en que se denuncie esa situación porque fue la misma mamá. Bueno, eso fue Pero en el buenísimo. caso, no sé todo, pero en el caso de que una maestra de escuela bíblica o las hermanas que visitan detectan que hay una niña, un niño o hay algún signo, ¿cómo Hay acá en protocolos, Comodoro? hay protocolos de UNICEF y todo, y yo, suponete, si vos querés un día para los maestros, se puede trabajar ese material específico, se estudia ese material porque es bastante, es teórico y es práctico también, porque hay como indicaciones de especialistas. Como, Claro. por ejemplo, no, porque siempre es como opinar sobre lo que va contando. Primero es que la persona cuando está hablando, no juzgar, no interrumpir, no preguntar, escuchar, es una escucha activa y respetuosa, es decir, no voy a estar jugando lo que me dicen ni el contenido de lo que me dicen. Bueno, hay como distintos pasos que es medio, no es tan largo, pero que está bueno que Claro, tomen registro que hay de que eso, hacerlo. y hay que capacitarse con eso. Por ejemplo, en docencia no nos capacitan con eso. Yo lo hice aparte. Digamos, porque también desde nuestro rol de tutoría escuchamos, pero yo creo que toda la sociedad debería capacitarse en eso, ¿o no? No solamente... Pero digamos, ¿cuál es el resorte legal? Suponete, nosotros si no hubiéramos tenido esto que ya fue una denuncia por medio. Sí. Estamos en el medio del culto, la hermana habló con algunas diaconisas, Sí. lo llaman al pastor. Sí. Bueno, suponete que no hubiera habido una denuncia como fue. Que Hay lo que mismo. hacer la denuncia. ¿Dónde? ¿En la comisaría de la mujer? Acá tenés la comisaría de la mujer, lo podés hacer en la asesoría de familia también, podés hacerlo en el servicio de protección de derechos. Vieron que ahí decía que los organismos municipales tienen responsabilidad. Acá, por ejemplo, en la calle Dorrego, donde está la escuela 133, al frente, ese es un edificio donde funciona el servicio de protección. Ustedes se presentan y van a denunciar ahí. Es un lugar donde se recepcionan esas denuncias. Hubo un caso en mi barrio, me lo comentó, hablo con la esposa del presidente de la vecinal. Y lo primero que hicieron, tenés que ir primero a hacer la denuncia a la policía de la mujer y después recién ir ahí. Sí, también. Si no lo reciben, porque si no. El protocolo depende de que la atiendan. También igual, exacto, porque por eso digo que, ¿por qué hay que formarse? Porque las leyes nunca nadie te las va a venir a explicar. Todos los derechos se pelean, se luchan, es una puja por el derecho. Imagínense que de por sí el sistema te lo vulnera. Sí. Está todo preparado para que sea vulnerado o a lo sumo invisibilizado. Entonces, por eso cuando nosotros decimos que la iglesia debe ser profética, esto es profético. Sí. Esto es profético. No solo el Señor me dice, no, esto, porque... Claro. No, y además es una obligación, vuelvo a decir lo mismo, las normativas nos dicen, estamos en una sociedad y somos parte de una sociedad en donde funciona de esta manera, no funciona como queremos, funciona como dicen las leyes, porque ese es un acuerdo social. Las leyes están hechas para que vivamos todos bajo ese mismo... Fíjense permíteme, cómo yo lo voy aplicando a nuestro diario vivir de iglesia, que el otro día cuando veíamos el Cristo asocial, el evangelio del no te metas, obviamente que cualquiera de nosotros, ¿quién va a querer ir al día siguiente? Esto fue un domingo, tenés que levantarte el lunes, ir a la comisaría de la mujer, decir soy pastor, soy diácono, soy esto, y usted, ¿cómo sabe esto? Y entonces tenés que gastar tiempo, dinero, esfuerzo, poner la cara, ir allá, ir acá. Mejor es decir, bueno, hermanos, vamos a orar. Este tema que pasó el domingo, el miércoles en el culto de oración lo tratamos, oramos y que el Señor resuelva. Y eso es una posición doctrinal equivocada, teológica totalmente errada, pero sustentable. ¿Con qué? Con el Cristo social. Porque te dicen, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio y salvar las almas. No te metas en estos problemas. ¿Entienden? O sea, ahí está donde uno tiene que desenmarañar el nudo
que nos han metido de chicos, porque era una teología, era la que había, era la que recibimos, no nos dimos cuenta. Pero hoy ya es otra cosa y tenemos que reaccionar, porque si no esto nos va a pasar por encima. Ya nos está pasando. Ya, sí, obvio. Esta situación es tremenda lo que te pasó vos con esa nena. ¿Qué pasó ahí en la casa de los niños? Es una institución. Ya. Sin embargo, los chicos saltaban, se llevaban drogas, porque Bueno, porque Mira, hablo de que nosotros, claro. ahí entra la parte espiritual de por qué nosotros también, hay instituciones en donde, ustedes saben, no está el gobierno del Señor. Entonces, ¿por qué también el Señor nos llama a misionar dentro de las instituciones? ¿Por qué yo estoy dentro de una yo escuela? había propuesto de Porque el que Señor nos la manda a escuela hacer luz a donde estemos. Si soy enfermera, si soy maestro, si soy donde sea, tenemos que tomar los lugares. No tenemos que tomar los púlpitos para ser pastores solamente, digo. Claro. Tenemos el mundo entero en donde hay que llevar la luz. Y si nosotros como cristianos estamos, por ejemplo, en una institución donde vemos, a mí me pasa que yo misma en la escuela estoy a resguardo de mis almas, porque también hay muchos adultos en una escuela y yo siempre estoy orando, combatiendo, porque el enemigo se mueve en todos los planos. Entonces siempre, o sea, como desde la parte racional y desde lo espiritual, porque es todo así. Ahora yo le estoy hablando como más letra, digamos, ¿no? Pero uno va en el nombre del Señor a los lugares. Uno no se levanta al trabajo y va desprovisto de propósito. Todos vamos enfocados en el propósito. Y ahí también la importancia de la cobertura espiritual. Sí, sí. Es decir, el hecho de estar orando, digamos, por las personas que hacen ese tipo de trabajo. Y yo siempre pienso esto, nosotros acá estamos muy bien, estamos cubiertos, estamos todos. Salís 2 pasos más al norte, sur, este y oeste, y te encontrás con un panorama muy distinto de lo que nosotros tenemos acá. Y nos quedamos todavía cómodos porque estamos bien. Y no vemos el desastre, es un desastre lo que pasa. No las 1008, 1313, el Cerro Solo. Todos lados, todos lados. Yo trabajo en el 5 y en el 8 y no se puede creer, porque no hace diferenciación de clases sociales tampoco. No. Son problemáticas que son estructurales en nuestra sociedad. Bueno, yo anteriormente decía, ¿cómo la pregunta era que yo quería esto, preguntarles antes, ¿cómo la iglesia contribuye a esta tarea? Ya sabemos lo que podemos hacer en nuestras casas, podemos pedir más información, estudiarla, leerla, ver, pero la iglesia, nosotros, este grupo que está aquí, ¿cómo? Y una de las preguntas era esa para que pensemos, y yo puse como tres instancias, ¿no? Hay una instancia que puse protegiendo a las niñas, niños y adolescentes en nuestra familia. Eso es nuestra primera obligación. Y ahí puse resguardo, que resguardo no es sobreproteger. Y por eso al lado puse brindar herramientas. Y acá voy a nombrar algo específico. La educación sexual integral, que yo sé que fue como manchada políticamente por una discusión en donde estaba la ideología de género, ¿se acuerdan? Y mezclaron la ideología de género con educación sexual integral. Exacto. Y son cosas distintas. Que nosotros les enseñemos desde chicos a los niños, niñas y adolescentes, desde chiquititos, a cuidar su cuerpo, que nadie los puede tocar, que nadie los... Todas esas cuestiones, eso es educación sexual. Ideología de género es otra cuestión que ahí sí uno puede tener su discrepancia. Claro, pero no podemos vetarle la educación sexual integral porque la emparentaron con lo otro como que fuera lo mismo y no es lo mismo. Por eso, brindar herramientas a los niños es ayudarlos, no solamente protegerlos, sino darles herramientas a ellos para que se sepan cuidar. Porque nosotros no vamos a estar en todas las situaciones con ellos. A enseñarles a que no hagan silencio, a que ante cualquier situación de cualquier persona puedan venir y contar. Fíjate cómo yo sigo insistiendo con esto, vos la parte técnica y yo en alguna medida la parte del análisis crítico de la práctica teológica de la iglesia. Cuando recién me decía las 1313, las 1008, Cerro Solo, todos los barrios. Bueno, ¿por qué en vez de las iglesias perder el tiempo de ir y orar y tomar los barrios, tomar y orar y declarar, y yo declaro, yo reclamo, yo decreto, ¿por qué no hacemos esto que hay que hacer? Meternos con la gente, estar con los chicos, hacer lo que... No espiritualizar, a eso nos referimos cuando decimos espiritualizar todo. Eso también tiene
un correlato teológico del norte, esta de la guerra espiritual y del tomar los barrios. Todo. En vez de tomar los barrios, llevemos, como dice María, vayamos o Mabel, o quien habló también de los que han aportado, otros supongo que estamos todos de acuerdo, que nos ha pasado. Entonces vos decís, porque aparte, no es que no se pierde, se invierte tiempo. Yo me acuerdo, ahora este verano y el tiempo que estamos viviendo en Villa Gesell, las iglesias están muy unidas, y está bueno, pero hacen esto, predican en la calle peatonal para los turistas, y van a tomar los barrios en oración así para la guerra espiritual. Digo, ¿por qué no hacemos lo otro? Lo que pasa es que lo otro lleva más laburo. Vos te fuiste, te paraste en la plaza frente a cada 9 de julio. Claro. Exacto. Tal cual. Bueno. Nosotros con un chiquito hicimos viandas y llevábamos ahí a la Canadá a varias personas que se sentaban. Uno no sucedió otro. Hay uno que yo le llamo mi amigo, porque cuando me ve me saluda y ahora está bien limpito, bien abrigado, y ayer lo salí a caminar por el semáforo y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿y usted cómo anda? ¿Sabe qué? Estoy haciendo trabajitos porque es el cumpleaños de mi hijo. ¿Me ve cómo estoy? Qué lindo. Yo decía, yo nací en la imaginación de llevarle comida y comer con ellos ahí en el lugar. Porque es una forma de atraer a la persona, ese tipo, ¿no? Tal cual. Igual creo que acá también es importante esto. No tiene, muchas veces como iglesia también está esto. Como que te doy algo, pero vení a la iglesia. No. Vení a cambio de... El amor es el amor por el amor mismo, porque el Señor es amor, y Él ahí está Él representado. Yo entiendo que después uno le puede decir a la persona, te invitamos, estás súper invitado, pero... Digo, no, parece que es una transacción, ¿no? En donde te doy la leche, pero escuchá la leche. Claro, y el Señor cree que Él no hace eso por nosotros. Él nos ama y nos pega por ¿o no? Decimos, en el barrio, ¿viste? El mamá levantó un proyecto para hacer una biblioteca. En la vecindad nuestro barrio. Logró todo. Cuando hicimos la reunión, había denuncias de las familias bolivianas que abusaban de sus hijas. ¿Y sabés qué pasó con todo eso? Cuando llegó la justicia, le dijeron que era cultural, que no podían hacer nada. La justicia dijo eso. La justicia Bueno, era cultural porque ellos, el hombre tiene papeles. hay que entrar en la justicia. Claro. O sea, es así. ¿Saben por qué el Señor llama abogados? Claro. Necesitamos capacitarnos para hacer luz en todos lados, y si hay estructuras de pecado, hay un material que era muy denso, que es del seminario, pecado social. Claro, Vos, ética social de la iglesia. Bueno, claro. ese material yo casi lo traigo, pero era muy teórico, pero digo, hay estructuras de pecado. Exacto, en la ahí sociedad, está. y nosotros tenemos que entrar desde lo espiritual, pero también esto. Háblenle a sus nietos. Se necesitan hijos de Dios en todos los ámbitos. Sí. En todos los ámbitos. Y no vas a dejar de ser menos espiritual porque seas abogado, porque estás llevando la luz del Señor, y ahí en ese equipo donde vos tengas que intervenir para visibilizar un abuso, podés hacer la diferencia en un caso. ¿O no es así? ¿Edulcorante? Yo ayer, hoy a la mañana, cuando fui a hacer donaciones a la vecina, hablé con la señora Sandra, que algunas hermanas la conocen. Y Pregúntale a Peti qué necesita. A Peti, pregúntale qué necesita. Charla hoy en la iglesia, qué sé yo. Que dice, yo estuve en una charla ayer que fue lo están invitados en varios, es un universitario, creo también. Dice, fui al colegio, porque fue al colegio, que ella tiene un hijo que va a sexto grado. Dice, de 3 sextos de 95 papás, fueron 15. Claro. Y son los más presentes. Bueno, Claro. Los mejores. Marcela me decía, mamá, que estuvieron en una charla también en un colegio cristiano, y dice, mamá, ¿sabés qué? Tuvimos la reunión, una charla muy especial también con respecto a todo esto, bullying y todo, dentro del colegio, porque Emiliano también tuvo problemas, ¿sí? Y dice, de los grados que habían, ¿sabés cuántos fueron, mamá?
5. 5 papás. Y era las 8 de la noche la reunión. No era a media tarde o a media mañana. Entonces, también hay, porque nosotros lo hablamos así, yo lo hablo con mis hijas, y bueno, Agustín, yo estuve hace 2 semanas en Trelew, y me contaba mi hija también, Judy, que también tuvo problemas, ¿sí? Y ahora Judy le habló y le dijo, no, vos tenés que amarlo, no odiarlo o dejarlo de lado. Tampoco permitir que esa persona, ¿viste? Pero ese diálogo que hay que tener con ellos. Pero hablaron, ahí sí se juntaron los papás primero y después le hablaron cada papá le habló a sus hijos y ahí ahora mi nieto bueno, lo abraza, es como que vení, vos sos mi amigo, porque Agustín es diferente a los otros, pero también tiene sus problemas en el colegio. Yo les quiero contar de que la violencia es estructural. Nosotros hace unos años, yo no tengo tantos años, tengo 12 años en el sistema educativo. Ah, pensé que iba a decir 12 años. También que... Formalmente 12 años y antes trabajaba como en espacios no formales, así como talleres y todo. Pero 12 años específicamente trabajando todos los días, así todos los días con la familia. Y sí vimos un acrecentamiento muy grande de la violencia, pero les hablo de la violencia, no hablo solo de la de género, porque si quieren un día hablamos de esto, de todos los tipos de violencia hacia todos lados. Violencia en general, violencia es un problema estructural de nuestra sociedad. Y cuando las familias van a la escuela, yo siempre digo, gracias. Yo siempre les digo, unámonos y trabajemos juntos porque esto nos está comiendo a todos. Y no va a llegar un momento, la palabra de Dios lo dice, bueno, va a llegar un momento en donde esto va a ser como muy heavy y digamos ya no van a quedar casi espacios sanos porque el pecado está como muy grande. Pero tenemos que ser luz. Claro. Tenemos que hacer luz y por más que nosotros veamos el contexto difícil, la propuesta era esta. Bueno, como segunda, primero protegiendo, dando herramientas. Si necesitan material, yo tengo material de educación sexual para que puedan leer junto con sus hijos, o hacer alguna tarde de estudios también, lo que sea. Atención a las situaciones que nos rodean también para prestar ayuda. Y acá también... tenemos un montón de preguntas. Cuando nosotros, por ejemplo, tratamos en nuestra formación la violencia de género, por ejemplo, entendemos que es la violencia del hombre hacia la mujer, ¿o no? Sí, pero también es al revés. Nos dimos cuenta de esto también, de que está muy bien la perspectiva de defender a la mujer, pero también qué pasa con esos hombres que violentan, qué es lo que pasó en su vida y quién trabaja con esos hombres, porque eso también, por eso hablo de que el Estado es el primer vulnerador, la mirada y el abordaje es parcial, es decir, superficial, y no trae problemas de raíz. Entonces, como iglesia, podemos proponer también cómo se trabaja con No, pero también es al revés. Sí. Tenemos una... Hablar de temas semejante también es al revés. Dentro de las instituciones educativas están los docentes varones que también sufren el acoso de parte de las alumnas. Ah, sí. Ajá. Hubo casos justamente de profesores que nos han pedido oración porque enseñan, por ejemplo, el caso de la fotografía, que no en todos lados se enseña, en lugares específicos. Y tienen que, en el recorrido de lo que es la fotografía, está el salón oscuro donde van a... El revelado. El revelado. Y bueno, el profesor pedía por favor ayuda porque tenía que entrar al cuarto oscuro con chicas jóvenes que inclusive se le insinuaban al profesor. Entonces, esa es otra forma de violencia que no sabemos qué herramientas tenemos, más que nosotros la oración y estar intercediendo. Pero es un área que no tiene una cobertura. Digamos. Y hay vos fíjate que estás hablando de que un menor
está como acosando a un adulto. Pero también ahí entra la cuestión de la sexualización de las infancias. Cuando los chicos, chicas o chicos, no importa, tienen un despertar sexual temprano que no corresponde con su edad evolutiva. Eso habla de que también hay situaciones en las que ellas pasaron. Sí. Evidentemente hay abusos, hay exposición a situaciones que ellos no están como preparados para absorber y que encima después replican eso y, como decimos, ponen en riesgo a esa persona en una situación que no perder todo. Claro, él tuvo que pedirle a una compañera, que también es profesora, que esa tarea la hiciera ella, Claro, porque estas chicas eran 15, 16 años, claro. y era que se le estaban directamente insinuando, y claro, estaban esperando entrar al cuarto oscuro, y después, si él le dice que no, y ella lo acusa, Exacto. ¿quién es el que está? Es el profesor. Por eso hablo de que el Estado visibiliza como una parte del problema, porque es real. Claro. Hay otras partes, hay otras violencias, entonces está bueno informarnos, pensar, y también esto, no hay, la violencia es estructural y las situaciones son indistintamente a veces en los géneros. Yo entiendo que a veces las estadísticas hablan de que es verdad, hay mujeres que mueren a mano, pero no quiere decir que del otro lado no lo padezcan. Hay una abogada, una hermana en Cristo en Río Grande, que se recibió, justamente estudió abogacía. Ella se dedica a familias, pero se especializó en violencia de género, pero a la inversa. Claro. O sea, todos los casos donde los hombres son víctimas, Sí, y las también mujeres existe. victimarias. Que Claro, generalmente lo que no se trata tampoco, o que por ahí, que aparentemente es menor, pero eso no quiere decir que no haya que tratarlo. Entonces, no. ella se está dedicando a esa... Tal vez sea cultural, ¿no? Que no se exponga por el machismo. Exacto, porque el hombre Claro, queda como claro, bueno, que ahí está. visibiliza. Queda como que él no es lo suficientemente hombre para lidiar con esa situación. Y por eso hablo de que, ¿qué pasa con las masculinidades? ¿Cómo estamos trabajando en la iglesia con las masculinidades? Porque sea que ese hombre sea violentado o violente, necesita acompañamiento y gracia del Señor, amor, y salir adelante igual. Nosotros no podemos tomar partido como que uno es malo y el otro es bueno. Exactamente. No es así. Por eso la formación es importante. Tal Bueno, cual. y como tercero y no menos importante, ¿cómo puede contribuir la iglesia pensando e implementando como comunidad de fe propuestas para contribuir a la sociedad? Propuestas. Como dijimos, no tenemos que cambiar la ciudad con un grandilocuencia, ¿no? Como pensar cómo se puede arrancar para accionar y salir de ese lugar de letargo que por ahí uno dice, sí, tenemos teologías que nos adormecieron, que nos mantienen en un sedentarismo espiritual. Bueno, ¿cómo activamos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo? Y empecemos por algo pequeño. Nosotros en Sarmiento, hace 2 años atrás, hicimos un taller de cuidado del manejo del fuego. Y como lo dio una hermana, bueno, ahora ella falleció el año pasado, ¿no? Ella estuvo trabajando alrededor de 14 años en la sala donde se atiende a la gente con quemaduras. Quemaduras por pirotecnia, con agua hirviendo, por exposición al sol, diferentes grados, y lo hicimos con los chicos de escuela bíblica, imágenes y todo. Y veíamos en los chicos que le estábamos dando una herramienta muy importante en ese momento, porque las mamás cuántas veces son detrás de que se pongan crema para el sol, que no se expongan, respetar los horarios. Y ahí mostraba las fotos y ellos quedaron muy impactados. Y así cosas sencillas. En ese momento estábamos con la idea de seguir con ese tipo de proyectos que tienen que ver con la prevención. Exacto. Cosas pequeñas, Exacto. pero... No es menor. Ustedes saben de que lo que son situaciones, por ejemplo, de consumo problemático, de sustancias, ahora está el tema de las apuestas online, que eso es como un gran problema porque todos tienen celular los nenes y no tienen que irse a un casino, pero están adentro del casino a los 9, 10 años. Sí. Es así de alarmante. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Prevenir, y no es menor la prevención, porque es la primera instancia para poder trabajar. Y todas las instituciones pueden prevenir. Sí, hay que por ahí pensar, escribir el proyectito y como para que todos sepan hacia dónde se va, qué se va a hacer, y ya está, no es gran ciencia. Y eso se puede hacer.
Pero digo, también en parte, yo le decía, el parte también de todo esto era brindar la información, como traer algo como para pensar, y después decir, ¿qué puede salir de todo esto? Claro. Porque yo les digo, se necesita de la iglesia, y vengo de la escuela directo, así como una flecha, se necesita de la iglesia. Sí, se necesita. mira, nosotros estábamos proponiendo nuevamente, porque estaba la necesidad de Sarmiento de la escuela bíblica. Venía trabajando alrededor de 4 años, entonces ahora, y hay como, en este momento, un paréntesis, ¿no? Hicimos una reunión y vino una sola mamá, pero una de las propuestas que hacíamos en esa tarde para charlar con los padres es que, y nosotros lo charlamos en algún momento, decíamos, nosotros, era un análisis un poco sesgado, ¿no? Porque decíamos, nosotros la misión nuestra no es juntar a los chicos y entretenerlos, ¿no? Pero después analizando la propuesta, decíamos, son niños. Y si nosotros generamos que sea un medio por el cual nosotros después concretar, que sería evangelizarlo al chico, estamos generando una tarde de juegos diferentes, interactúan entre ellos. Hay un derecho de juego, ¿sabías? Ellos tienen derecho a jugar en un mundo en donde no los llevan a jugar a veces a ningún lado los padres. ¿Sabes qué día lo asociábamos con un momento que estuvimos trabajando con muchos chicos de diferentes barrios? Y llevamos Estela Maris, Abel Amaya, Moure, Extensión de la Básolo y algunos chicos de acá de la Floresta. Entre ellos empezaron a conocer, ¿viste? A interactuar, se hicieron amigos y no estaba la rivalidad que después, por ejemplo, vos ves, Claro. ¿viste? Por un barrio o el otro. Exacto. Y eso nos dimos cuenta trabajando con ellos, ¿viste? Digo, cosas que a veces parecen que no son tan profundas, pero que en definitiva son muy profundas. Y nuestro desafío hoy acá es el problema de los recursos humanos disponibles. Claro, eso es otra. No puede ser que no tengamos escuela bíblica acá y no tengamos reunión de jóvenes acá. Entonces, toda esta problemática que sucede afuera, nosotros acá tenemos un gran vacío que hay que cubrir, porque ese es el desafío. Por eso edades, justamente las edades que estamos hablando. Sí. Por eso el comentario es pensar, implementar qué podemos hacer, ¿no? Que a veces pensamos que hay que hacer algo muy a veces con cosas sencillas se puede llegar a lograr. Hay que instalar. Yo decía eso, que a veces mirá qué nos pasó en esa época que estaban acá, venían los chiquitos, había chicos que venían, todos los niños que venían, su mayoría los padres no eran de cristianos, ¿no? De familias cristianas. Y había que estarlos cuidando que no se suba por esa baranda, unos chiquitos así, se subían arriba de los muebles, arriba. Sí. Teníamos reuniones con las maestras, era incorrecto, ¿no? Pero era el momento que la iglesia, y yo les decía eso a los maestros, esos chicos cuando crezcan se van a quedar en la mente y en sus corazones que la iglesia generó ese espacio. Hay testimonios de gente que ha estado un tiempo en una horita feliz y nunca más olvidó ese amor fraterno. Y no hubo una teología detrás, así como gran cosa, era el amor y el afecto que recibió y eso cambió su vida. Mandaron a la escuela católica. Había que dar la clase y había que ser así estructural y no dar afecto o escucharlo al niño, porque a veces solían venir nenes de afuera, que no concurrían los papás, y no, había que dar la clase porque era la clase. Y también hay que ser diferentes. En uno de los viajes que hicimos para los encuentros que hacían en Córdoba, que eran los chicos, los acompañábamos, me acuerdo que me encontré en el colectivo, estaba así frente a mí un jovencito, un matrimonio jovencito. El jovencito dice, hermana, ¿usted se acuerda de mí? Digo, no sé, me parece cara conocer, pero uno ha visto tantos chicos pasar por la iglesia. ¿Se acuerda cuando ustedes iban allá arriba al Jorge Newbery a buscar chicos? ¿Se acuerda de esos dos? Habían dos terribles, le decían estar quijata. Uno era morochito y el otro era de los Rinques, los sobrinos de Luis. Eran terribles. Resulta que ellos habían asistido y dice, ¿sabe? Mi hermana, dice, nosotros está casada,
nos congregamos en la iglesia Vida Abundante, él con su, dice, yo nunca me olvidé, dice, ustedes iban arriba a buscarnos, dice el Jorge Millones para la escuela bíblica. Cosas así que quedan realmente en la vida de los chicos. Bueno, ahora tenemos que conseguir otras Mabeles, otras Marías, otras de los que hacían ese trabajo. Marieta. No, otras. María Caleta, No, pero necesitamos la réplica joven para ir a buscar a los niños. La continuidad generacional. Claro, Hay porque que nosotros tenemos un gran vacío en ese. Bueno, vamos terminando. Sí, te cuento algo de la enseñanza. Cuando Marcos empezó el jardín, él venía acá a la escuelita. Un día la maestra le dijo a todos que tenían que traer una canción para cantarla al día siguiente. Bueno, fueron a cantar. Le tocó a Marcos. A ver, Marcos, si el diablo entra a tu corazón. Uy, hoy te manda Claro. Terminá de cantarlo. No podía elegir otro. Bueno, terminemos. Esto en realidad era como un poco lo que estuvimos hablando. Realizar las denuncias. Ahí está todo, comunicar a la autoridad local. Eso dice la normativa siempre. Y es importante, igual que ante cualquier cosa, consulten. Nadie tiene la verdad absoluta. Por eso hablamos de trabajo en red. Mientras más personas, no para el chisme ni nada de eso, sino para intervenir. Siempre decimos, mientras más la decisión esté más pensada, va a tener más sustento, más fundamento y para mí va a ser mejor. Y comprobado porque todo lo que hacemos en las instituciones es así. Intervenimos personas, decidimos entre todos, nos hacemos cargo todos en el proceso y es sobrellevar todos la decisión. Y después, claro, esto. Nuestra ayuda debe estar basada en una actitud de gracia, solidaridad, compasión. Supónganse, tenemos un caso de violencia de género, ¿no? O sea, está bien, esa persona violentó, pero mirándolo de un lugar no ya terrenal, mirándolo con la gracia del Señor, esa persona no violenta porque sí, está enferma, tiene que recibir su tratamiento, el Señor tiene que trabajar y nosotros tenemos que a través del amor acompañar para que haya restitución de esa persona. Y poder llevar, y viceversa, ¿no? Llevarlo a esa persona a declarar su vida anterior para que él pueda desahogarse y cambiar. Ustedes fíjense que en el caso que yo le decía a él, esta amiga que me contaba, esta persona abusó de familiares estando dentro de la iglesia, escuchando la palabra de Dios todos los fines de semana. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que la palabra de Dios se predica y no hay una convicción de pecado real, oremos para que realmente penetre eso en los corazones. Está bien que hay una apertura individual a veces, una resistencia a veces que la persona no quiere dejar el pecado y demás, pero ¿qué es lo que está pasando? De que no se confiesan esas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos capaz la gracia suficiente para poder trabajarlo, porque si nosotros no nos enfrentamos y no escuchamos las cosas graves que están pasando en la sociedad, alguien se va a hacer cargo de eso. Y si no es la iglesia, ¿quién? Lo que pasa por temor al juicio. Bueno, pero por eso hablo de las teologías. Principalmente entre la iglesia a veces, eso a veces impide que las personas abran su corazón y cuenten cosas fuertes que llevan. Si yo tengo miedo de venir a contar una situación que a mí me está haciendo padecer y a mi familia, porque me van a juzgar, porque hay algo que estamos haciendo mal. Exacto. Porque nosotros tenemos que estar para colaborar, para sostener. Porque el día de mañana puedo ser yo, pueden ser mis hijos. Es que la iglesia tiene... La comunidad terapéutica tiene que estar preparada para Exacto. la iglesia. Exactamente. Primero hay que sanar la iglesia. La iglesia es un lugar de sanación y de resguardo, tiene que serlo. Si no, justamente es algo que se está haciendo mal. Claro, y interpelémonos nosotras, pensemos, ¿qué mirada tengo yo cuando me cuentan algo que voy a hacer un comentario ahí que estuvo medio filoso y feo para la otra persona? ¿O realmente me estoy poniendo en situación y lo miro y como dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros? O sea, fraternalmente, yo estoy relacionándome con el otro. Ponerte en el lugar de la persona. Exacto, ¿qué pasaría si yo estaría en ese lugar? Exacto, uno ponerse en el lugar de Exacto. estos días alguien me decía, pude hablar y soltar un montón de cosas ante alguien que confiaba. Dice, Nancy, quiero decirte,
lo liberador que fue para mí. Si bien son cosas fuertes, pero lo liberador que fue yo poder soltar todo eso. Y eso es lo que la gente necesita también, que lo escuchemos. ¿Vieron que acá se armó una mesa intersectorial contra la problemática del suicidio porque es la principal demanda de la ciudad? Obviamente relacionada al consumo de sustancias. Ayer dos noticias salieron los referentes de salud mental de acá del hospital. Lo leyeron todos. La primera demanda es suicidio, ¿y qué más dijeron? Brotes psicóticos, autolesiones, suicidios. Eso habla de que no hay espacios de escucha. Y no hay Cada lesión, decía cada lesión es un mensaje, es un problema, y que están visualizadas la familia de los chicos, nadie sabe. Y cuando se visualiza, cuando ya llega el suicidio, ahí se da cuenta los padres. Sí, o el caso que pasó en Villa Crespo. Sí, no, sí. Sí, terrible. Bueno, pero ven, a veces hay momentos en donde una primera instancia, como decía Manuel, la prevención puede ser brindar espacios de contención a donde este mismo té que estamos compartiendo y hablando, ¿por qué no puede acceder la comunidad a un momento así con una determinada cosa, un taller, lo que sea? En consumos problemáticos, ¿saben qué? Hacer pulseritas tejidas ya es un espacio de intertenencia para la persona, aunque parezca una estupidez, en serio les digo. Y a esa persona le da un sentido ese día porque capaz no hay nadie que lo llama y le dice, compartamos un té, ¿entienden? Entonces ya eso hace la diferencia. ¿Puedo contar algo de Dana? Sí. Muchos lo conocen. Y bueno, ella ha tenido varios intentos de suicidio. Varios. Creo que vos estás enterada. Y ella desde muy chiquita, en el jardín, en la primaria, ya cuando empezó primer grado, la querían pasar a tercero por así, ella muy inteligente, rápida en todo, y a los 13 años empezó a tener convulsiones. Recuerdo que su primera convulsión la tuvo en mi casa. Y bueno, estuvimos orando, pero claro, uno no entiende esas cosas y creíamos que con la oración se iba a mejorar la situación. Fueron pasando el tiempo, se fueron a Trelew, siguió intentos de suicidio, pero ¿cómo? No puede ser que esto, que aquello, bueno, en fin. Hasta hace 2 años atrás yo la tuve que acompañar, tuve que viajar, ustedes saben que viajé de urgencia, acompañarla a hacerle los últimos estudios en su cerebro, en su cabeza, todo. Bueno, le habían dicho porque psiquiatría, pastillas, que esto, intento de suicidio, Julián ya estaba cansado. Entonces, viajábamos a Buenos Aires, yo viajaba a Trelew a acompañar a Janine a estar con ellos. Y puede que tengas, porque le sacaron las pastillas al psiquiatra, le volvían a dar al psicólogo, que una cosa, que la otra, que tiene esto, que tiene aquello. Puede que tengas un autismo. Hasta hace 3 meses, recién se dieron cuenta y le diagnosticaron con un autismo a mi nieta. Y ella no era un autismo malo, pero ella como no podía hablar, porque nadie la entendíamos, ni los papás, ni los abuelos, porque era que, ¿con quién te juntás? ¿Qué haces? ¿Qué tomás? Se cortaba. Entonces se iba a parar internada. Claro. Y Julián, ya la última vez que lo hizo, dice, me llama a mí, llamó a Janina, yo estoy cansado, claro, porque ni él la entendía a su hermana. Pero ella pedía auxilio a través de eso, de esas lesiones. No es porque la familia no la estuviera acobijando, cuidando, acompañándola. Antenoche me llama y me dice, vos me van a tener que operar de urgencia. ¿Querés que vaya? Le dije, no. Pero yo ya ahora puedo entender que su autismo, de qué manera la voy a entender, de qué manera la voy a ayudar. Claro. Y que tengo que empezar a investigar, a buscar, a asesorarme. Ese es otro tema en los trastornos del neurodesarrollo, que es algo que también requiere mucho estudio. Sí. Y cuando te toca, ahí recién lo entendés. Sí, que además antes se diagnosticaba en forma muy general. ¿Sí? Y hoy está mucho más avanzado. Las distintas, antes decían trastornos de hiperactividad o DDA, déficit de atención adquirida, y era todo lo mismo. Y bueno,
te das cuenta que no es el mismo No, tratamiento. no es lo mismo. Y no sé a qué se debe, pero cada vez hay más. Y bueno, Sí. uno lo que tiene que hacer es ayudar, orar, pero como decimos, donde se necesita un especialista, hay que ir al especialista, porque no es que la oración lo resuelve todo. La medicina es una herramienta. Pero digo, ante la problemática, por ejemplo, de la escucha, que eso no es nada medicinal. La escucha tiene que venir por ahí de la familia. Si no hay una familia, por ahí decir, bueno, prestar en la oreja también es importante. No para el chisme, no para divulgar, porque también hay que ser ético cuando uno hace esas cosas, pero por el simple hecho también de conectar humanamente con los otros. Está lleno de chicos que me dicen, por ejemplo, nadie me escucha, ¿no? Todos los padres trabajan, hay un celular nuevo, hay zapatillas nuevas, hay todo, ¿no? Pero no está lo otro. Bueno, entonces se sugiere escuchar activamente a niño y adolescente, brindar apoyo, contención, ante dudas solicitar orientación en organismos especializados. Pueden consultar acá, si es en el ámbito de la iglesia, a los líderes y pastores, entre todos buscar ayuda, ¿sí? Piénsenlo así, como una comunidad. Bueno, en el caso de estar denuncia, lo que hablamos específicamente, lo que es abuso y cosas similares, comisaría, fiscalía, defensoría o la línea 102, que esa es nacional y es gratuita. Bueno, en la Biblia la dignidad humana se basa en el concepto de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Implica que cada persona tiene una importancia inherente y un valor intrínseco, es decir, por ser persona, independientemente de sus logros, de sus capacidades, si es bueno o mal, no importa, es valorable. La Biblia también enfatiza la importancia de tratar a los demás con respeto, con justicia, como se refleja en las enseñanzas de Jesús. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ese es el valor principal. Y después, eso es muy... Este texto... Lo saqué también de Así veo al Señor. Estos textos de San Mateo 25 estuvieron durante 2 o 3 días en la app de YouVersion, que es la app de la Biblia, y todos los días traen el texto diario. Y estos textos estuvieron, como es largo, estuvieron de una u otra manera casi 3 o 4 días de la semana. Están hoy todavía. Hermano, tuve hambre y nombraste un comité de ayudas. Estuve preso y solitario, y solamente oraste por mi liberación y soledad. Tuve frío y me encontraste sin ropas, y hablaste de las modas y de los mendigos profesionales. Dormí en la intemperie, y solamente me dijiste que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Estuve enfermo y sin atención médica, y no te acercaste por miedo al contagio. Estuve sin patria, sin trabajo, sin amigos, los inmigrantes, y hablaste de política internacional y de la inflación. Pero un día lloraste y te arrepentiste cuando escuchaste las palabras del maestro. En verdad te digo que todo lo que hiciste por uno de estos mis hermanos, por humilde que sea, por mí mismo lo hiciste. Yo a eso respondo, yo me meto. Yo me meto. Sí. Cuando me digan no te metes, yo me meto. Hay una pregunta que hacen... Ahí me pongo en el lugar cuando mi nieta a veces le pasaban sus situaciones y que yo quizás sin ignorar no buscaba una ayuda, sino que le decía, Dios es nuestro amparo. Bueno, pero eso no era por indiferencia, era por desconocimiento. Me preguntan de Esquel, Sí. pastor, preguntar las características puntuales de un niño que sufre abuso intrafamiliar. ¿Cuáles serían las características? Lo observable siempre es un cambio de conducta. Un niño que, por ejemplo, jugaba, no juega más, está angustiado, ataques de pánico, por ejemplo, ahora se están notando en las niñeces, no viene de la nada un ataque de pánico. Lo vemos retraído. Entonces, cuando hay cambios, disrupción en el comportamiento, algo o por ahí notable. que dejó de hacerse pis, vuelve a hacerse pis. Exacto, retroceso en ciertas cuestiones. O hipersexualización, cuando vemos comportamientos en el área sexual que no son propios de la infancia, de su edad. Eso también es... No se quiere bañar, ¿viste? Que no se quiere bañar porque lo han sido tocado. Bueno, todas estas cuestiones, o cuando no quiere quedarse con algún... específicamente no llora y le duele la panza justo cuando va a ir a tal lugar. O al jardín. Al jardín, acá, allá.
igual lo dejan con niñez. Claro, Bueno, todo ese tema, vieron que esto da para largo como para que uno pueda tener, es también pensar esto, en la crianza hoy hay que acompañar, porque las cosas más obvias no son tan obvias. No. En la crianza. bueno, Ya, gracias, Lía. Se conectó nuestro hermano Esquel y también nuestra hermana Maribel por Meet. Se ve que ella está en su feria, pero se pudo estar escuchando. Bueno, hermanos, agradecemos. Vamos a tener una oración con todo estos desafíos. Ahí sí que vamos a orar, pero no dejar de actuar, ¿eh? Como digo yo siempre, a Dios orando y con el mazo dando. Exacto. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Gracias por nuestra hermana Lía que nos trajo esta realidad, estos disparadores, Señor, para que tomemos mayor conciencia de temas y de problemáticas que a diario seguramente ya las estamos viviendo y que indudablemente nos bombardean por todos lados. Pero como iglesia, como columna y baluarte de la verdad, como dice tu palabra, Señor, queremos tomar este desafío, no ser indiferentes, poner nuestras vidas en tus manos, Señor, y accionar de la forma que tenemos que hacerlo. Guarda, Señor, guarda a nuestros niños, niñas, guarda a todos nuestros adolescentes, Señor. Ayúdanos a estar alertas y poder ser testimonios y dispuestos, Señor, prestos a esta situación que solamente con tu ayuda y con tu amor y con tu gracia podemos salir adelante. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno.